Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a El Trono de Aslan. Estamos nuevamente en un episodio más y aquí estamos con unos amigazos que les voy a presentar en un momento. Empezamos de aquel lado, ahorita volvemos con mi compadre aquí. Estamos con Luis Antonio y Isaí. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, Jonathan Isaí. Pues yo me llamo Tony. Yo me llamo Luis y pues aquí estamos estudiando en el Instituto Ministerial del Calvario y pues es una bendición el poder estar aquí. Excelente. Mi nombre es Jonathan Isaí, estamos en tercer semestre, para la gloria de Dios, estamos los tres unidos, juntos y pues somos mejores amigos. Qué bonito. Aquí tenemos a mi compadre Yair Quiroz, pueden decirme Yair. Entonces, igual aquí estamos para lo que se pueda aquí hablar y conversar entre nosotros. Genial. Gracias por aceptar la invitación, amigos. Estaban muy nerviosos mis compañeros antes de empezar. Estamos. Estaban muy nerviosos. Pero la idea es sencilla, es platicar, conversar. Quiero que me platiquen un poco de cómo ha sido su paso por ya año y medio en la escuela, en el Instituto Ministerial Calvario. Pero bueno, antes de eso, platíquenme un poquito sobre ustedes, qué rollo. Estamos ahorita terminando la semana de convención, ya casi. Ya, Gracias a Dios. Para cuando salga este podcast ya se habrá acabado todo el cotorreo. Pero fue una semana, no nada más la semana, fue semanas atrás, meses atrás, para ustedes, de trabajo. Vamos a dejarlo hasta ahí de trabajo. Platíquenme un poquito. Ok, bueno, adelante. Pues sí, gracias a Dios se ha podido ahorita estar en la convención y ya semanas atrás hemos podido estar trabajando para llevar los diferentes proyectos. Y yo creo que si hablamos del Calvario, tendremos que ser transparentes para hablar realmente de lo que es el Calvario. Simplemente con la palabra yo creo que ya te quedas de que, el Calvario, ¿y qué es el Calvario, no? Entonces, hablar con transparencia lo que realmente podemos ver a través de nosotros, el Calvario, las ojeras, el sudor, el cansancio, que a pesar desde la mañana hasta la noche podemos estar aquí y aún así estar contando sobre qué es el Calvario. Y pues hemos estado trabajando desde la mañana hasta la noche para poder tener proyectos listos para todos los pastores de centros de fe que hayan podido estar reunidos aquí. Y que nada mejor que contar un poco de los trabajos. Isaí y yo hemos podido estar con los pastos, estar en jardinería. Y bueno, pues, ¿qué opinas, Tatán, de la jardinería? Pues ahí ya la llevamos de ganancia con la jardinería, se va viendo muy bonito, palmitos, ya es otro, cambia mucho, le da mucha vista del jardín. Eso es algo que todos los pastores y pastoras me dicen, qué bonito, palmitos, nada que ver. Y eso sí es de admirable, o sea, digo, mi respeto para ustedes y para todos los que estuvieron trabajando, es un gran trabajo y pues mis felicitaciones. Está muy bonito, aunque de primero cuando empezamos a poner el pasto se empezó a secar. ¿Verdad? Se empezó a secar. Los que están secando. La verdad, se empezó a secar y le decía a Luis, la neta, no va a pegar el césped, la neta no va a pegar porque teníamos que remover la tierra y teníamos que ponerle fertilizante y que no haya ninguna piedrita y pues el césped tenía que pegar, ¿verdad? En la tierra y lo levantábamos y no pegaba, estaba así flojo y se está secando, Luis, la neta, y todos pasaban, ¿verdad? Decían, no, la neta ya se le secó, ¿verdad? Ya no quedó. Y para la convención, y pues se invirtió en el césped, ¿verdad? Y no, la neta. Más de 10,000 pesos. Yo creo mucho más. Sí, nos agüitábamos, ¿verdad? Porque estaba seco y ya de repente, no, tenemos que pararnos temprano a regar, ¿verdad? En las tardes, en las noches a regar el césped. Y pues fue mucho trabajo, pero se gratifica al ver a los pastores que están disfrutando la convención, ¿no? Y pues nos agarramos de los versículos, ¿no? De que cuando nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro espíritu se renueva día con día y Dios nos daba las fuerzas para poder seguir trabajando y haciendo los proyectos de productividad y es un gozo para servir para la gloria de Dios. Definitivamente, hermano, acá, ¿qué te tocó Igual, hacer, hermano? bueno, estuve con ellos también en jardinería. También, 3 jardineros. Estuvimos ahí en jardinería. Y unas mesitas ahí medio feitas que quedaron, pero ahí estábamos. Pero las ocuparon, Ve al pastor Joel Durán que ahí estaba haciendo su carne asada y dije, qué bien. Y es padre porque podemos ver cómo se disfruta ahorita, ¿no? Hay mucha gente que está allá y diciendo, qué bonito, cómo está todo. Y vemos que pasan por el césped, aunque dice, favor de no pisar el césped, pasan por allí y dicen, mira, se ve bien padre el pasto, ¿no? Y todo eso. Entonces, dices, pues este trabajo es gratificante, los resultados, ¿no? Nos damos cuenta que, aún con el cansancio,
la gente está contenta, está alegre. Y eso es muy bueno. Sí, claro que es bueno y como les digo, o sea, me impresiona y es de admirar el trabajo que hacen, bro. O sea, digo, fuera de cotorreo y también se los he dicho fuera de las cámaras, no cualquiera se avienta el paquete de estar, en este caso, removiendo tierra, tirando los rollos, cuidándolos, todos los que les ha tocado hacer carpintería, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una parte de lo que les toca vivir acá en la escuela, en el Instituto Ministerial del Calvario. Y vamos a estar ahondando un poco en esto. Y tenía muchas ganas de platicar con ustedes, porque más allá de lo que me puedan contar de, estamos cansados y no sé qué, yo veo en ustedes algo más, algo diferente a no sé, a personas que conozco, ¿no? Quiero que me platiquen un poco de, a lo mejor resumidamente, cada uno, cómo terminaron acá, cómo rayos terminaron acá en esta escuela. ¿Qué ha significado para ustedes? Lo hemos platicado un poquito con cada uno, de hecho, con cada uno hemos platicado diferentes cosas, pero quiero que nos las digan para la gente que nos ve y de ahí partir, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere empezar? Ya empezaron por aquel lado, bien. Ok. Bueno, cada vez que recuerdo o que veo el cómo llegué aquí, creo que me acuerdo de la gracia de Dios, ¿no? Cuando tengo en mi celular, tengo una imagen y quizás nunca se me va a olvidar. La imagen es a quién tengo en los cielos y si no es a ti y fuera de ti nada de eso en la tierra. Y se resume con una frase que dice: miro a los cielos y digo, ¿qué puede ser peor que no tenerte a ti? No llegué muy bien yo a este lugar, digo, estaba pasando por un proceso difícil, estaba pasando por un tiempo de disciplina, se le puede llamar, de la iglesia. Entonces yo llego a este lugar y llego para poder estudiar, pero anteriormente a eso yo ya quería estudiar para pastor, se le puede llamar para pastor, pero después por un tiempo me alejo y yo veo cómo al alejarme Dios me está acercando y acercando. Estoy en una situación de quiero ir a la iglesia, soy líder, pero no vivo como líder, la verdad, no, solamente los sábados predico la palabra, según domingo también con los jóvenes, pero no vivo conforme a la palabra y todos esos momentos son en los que yo decía, sí quiero estar en la iglesia, pero no quiero como que enfocarme más o poder dar completamente todo para Dios. Entonces es cuando Dios más que nada te va trayendo y dice, no, yo quiero que tú me sirvas. Siempre me acuerdo, y la otra vez te lo decía, de lo que dice John Piper en un libro de Dios nos llama a los capacitados, porque ahí me acuerdo que yo no estoy capacitado para esto. Y dice después la frase, sino que Él capacita a los llamados. O sea, soy llamado porque Él me trajo aquí, aunque la verdad no merezco estar aquí y no sé nada, Él te está capacitando, ¿no? Entonces, gracias a Dios estoy aquí. Conozco a estas personas como yo, vulnerables en muchos aspectos, pero que somos amigos y que nos vamos a apoyar en todo. Excelente. De este lado. Exacto. Pues sí, bueno, en mi caso fue un poquito igual, similar. A pesar de ver las diferentes cosas que podíamos ver en la iglesia, también estaba por un proceso de estar disciplinado, pero después el querer conocer más de la palabra de Dios y conocer a Dios es lo que viene siendo la teología, pero ese es el punto que yo creo que he aprendido más aquí. Si hablamos de llamado, en la Biblia podemos encontrar diferentes tipos de llamados, tanto como Dios llamó a Yair, tanto como Dios me llamó a mí, como Dios llamó a Isaí. Así le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y no es el mismo llamado que le hizo Dios a Abraham, el mismo que le hizo Dios a Isaías, a todos aquellos profetas, ¿verdad? O sea, es diferente el llamado que le hizo a cada uno de ellos, pero el propósito es el mismo. Y cualquier cosa que hagan, lo hagan para la gloria de Dios. Entonces, cualquiera de nosotros podemos resumir, y yo resumiría, ¿verdad? Que el llamado que Dios me hizo es para estar aquí para su gloria. A mí me llamó simplemente como un comerciante de frutas y verduras. Siempre mi sueño fue tener una frutería, y cuando la pude obtener, así crear mi frutería, ir avanzando, pues resultó que ese tipo de cosas me apartó de Dios. Entonces empezó la disciplina, me di cuenta que lo que realmente quería hacer, lograr físicamente en este mundo, prosperar, no lo iba a hacer, sino que lo iba a hacer buscando de Dios. Entonces empecé a investigar diferentes institutos
La verdad me iba a ir a Berea. Mi primera opción era ir al instituto de Berea y espero no lo escuchen los directores, ¿verdad? Patrocinando Berea. Pero lo curioso es de que Dios ya sabía el lugar donde me iba a ir, al Instituto Ministerial del Calvario. Amén. Y si pudiera regresar el tiempo y otra vez volver a decidir a qué lugar me iría al Instituto Ministerial del Calvario. Muchas gracias. Bueno, yo tuve un accidente el 2010, Josafat, vengo de cuna cristiana y toda mi vida, Aunque usted no lo crea, nunca me parezca. toda mi vida escuchando de Dios, ¿verdad? Conociendo no así al 100% así la palabra, pero escuchando de Dios. Y 2010, un accidente, un mes en coma. Y estaba al borde de la muerte. Dios me permite y me regala otra oportunidad de vida y yo le digo a Dios, si me libras de esta, yo te entrego mi vida por completo. Pasa el accidente, estuve un año en recuperación del accidente, tenía 16 años, 17, yo le decía a Dios, Dios, yo te dije esto, pero déjame vivir la vida hasta los 25 años, 24 años, yo te entrego mi vida, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, te lo prometo. Y en su gracia y su misericordia viví mi vida, como que Dios, espérate aquí, ¿verdad? Es mi vida, deja aquí, en mi razonamiento de adolescente, ¿verdad? En quererte comer el mundo y como le di la espalda completamente a Dios. Y luego Dios me habla en Eclesiastés, si le prometes algo a Dios, no tardes en cumplirlo. Y cumplí 24 años, Josafat, y en eso me recuerda, si le prometes algo a Dios, no tardes en cumplirlo. Viene una persona terminando un culto y me da esa misma cita que Dios me había dado esa semana, si le prometes algo a Dios, no tardes en cumplirlo. Y ya sabía del instituto bíblico y faltaba, era un viernes, y yo me acuerdo que habían entrado como un miércoles los de internado. Y yo me inscribí, yo le dije a mi mamá, ¿sabes de qué? Me voy a ir al instituto. Yo tenía mi trabajo y pues ese mismo viernes fui a renunciar, ¿verdad? Porque sinceramente me dio miedillo, ¿verdad? Me dio miedillo de que no, ya pasé por el borde de la muerte y no vaya a ser que el día de mañana ya no haya otra oportunidad y pues me vine a escribir aquí. La verdad yo venía para Sabatino, no me traje mucha ropa. Está bien curioso eso, bro, porque los de interno ya estábamos aquí adentro. Sí. Y o sea, era como que ya todos estábamos, no, ya hasta aquí llegó los que iban a estar. Y de repente vemos al Tatán con una cobijilla porque estaba hacía 4 grados y estaba ya acurrucado y... Llegaron en invierno. Ajá, sí, en enero estaba. Hacía bastante frío. Entonces el Tatán, no, pues tenemos un nuevo integrante de la familia, Isaí. Pero él pensaba que iba a venir al Sabatino, nomás tenía una mochila. Y ya después le empezaron a traer la ropa y nosotros le tuvimos que prestar ropa a Tatán porque dije, no, pues aquí te vas a quedar, hijo, el Sabatino. Como al anexo que dicen que lo van a llevar a la tienda. Ya adentro está en Cristo vive. Pero fíjate que he vivido la experiencia de aquí del Instituto Ministerial del Calvario y ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. En serio, eso que dijiste, bro, me impresionó mucho cuando lo platicamos en la comida. Sí. Que estamos platicando nosotros dos y me dijiste, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y eso me impresionó porque yo, desde que estoy más adolescente, he tenido como que esa cercanía con los estudiantes, porque aquí vivo en el Carmen, ¿no? Es donde crecí todo. Y siempre es como que, siempre se ha tenido ese estigma, ¿no? De que, por eso le llaman el Calvario, que quise de qué, ¿no? Es como que los traen súper trabajando. Sí. Sufriendo. Sí. O sea, sufriendo. Sí, yo no lo puedo decir porque no he estado aquí, ¿no? Pero ustedes sí me lo pueden contar. Okay. Entonces, por eso que creo que me cuenten esto. O sea, todas estas anécdotas y comentarios que vamos a estar platicando de sufrir, pero saben para qué lo están haciendo. Saben por qué están aquí. Eso es lo que quiero que me cuenten. O sea, no es sufrir por sufrir, me explico, tiene un fin, tiene un propósito. Y aparte de ese propósito, el proceso, a lo que ustedes mismos me han contado, ha sido una enseñanza. Entonces quiero que me cuenten un poco eso de, sí ha sido... y si pudiéramos cambiarle el nombre, creo que estaría bien, porque sufrir, vamos a sufrir, ¿verdad? Cuando salgamos, ¿no? Allá afuera. Allá afuera. Y sabes, antes de que me guste contar esto, la Biblia nos dice que las aflicciones del justo son muchas y que en el mundo tendréis aflicción y todo esto es como que... Pero yo... Jesús no nos promete, cuando estemos
que tú me aceptes, que no sé qué, todo se arregla. No. Sí. ¿Verdad? Entonces, como que... Yo lo pondría de esta manera. O sea, cuando hablamos del Calvario, serían de dos opciones. Número uno sería como cuando tú presentas el evangelio erróneamente. Entonces, imagínate el evangelio presentado así. Amigo, te presento el evangelio de Dios y cuando tú lo conoces y tengas un impacto con él, todas las cosas, todos los problemas te van a ir de maravilla. Ese sería un falso evangelio. Entonces, pero un medicamento mágico, ¿verdad? exactamente, como una pastillita que te la tomas y excelente. Entonces, un mal comentario del Calvario sería, si tú entras al Calvario, todo va a estar excelente, todo te va a ir muy bien, no te va a faltar nada. Y ahora el problema aquí es cuando queremos tapar lo que es el Calvario, porque habrá personas que se quieran meter al instituto y decir, a ver, yo quiero realmente que alguien me hable lo que es realmente estar en el Calvario, lo que es vivir el Calvario. Sí, Y es lo que ibas a comentar ahorita, ¿no? Que cambiarías esa palabra de eso. Sí, podría ser forjamiento del carácter, pero en letras o en la oración grande, o sea, que se va ahí, forjamiento del carácter, porque te forja en todas las áreas, con autoridades, en disciplinas, a veces justas, injustas, compañeros, maestros, maestras. Uno mismo. Sí, uno mismo. Es que como dice, barro somos en sus manos y nos quiebra y él nos empieza a formar, ¿verdad? Así como él quiere, ¿verdad? Como que te quiebra un día, el siguiente día piensas que ya está formando, no, te volvió a quebrar más, o sea, hasta que quedes en boronas y volverte a formar. Y eso es algo que se admira del Calvario y algo que vamos a recordar siempre, ¿no? Porque, como yo decía la otra vez, yo llegué aquí al Calvario y digo, ¿pero qué voy a cambiar, no? En mí. Así llegas a esa mentalidad, ¿no? ¿Qué voy a cambiar? Pero es que tú piensas que no eres soberbio. Soy el más humilde. Ándale, es que es lo curioso, bro. Soy el más humilde, no eres el más humilde. No, y es lo curioso, dice, o sea, antes de entrar uno dice, no, hombre, voy a entrar con puro santo, y te das cuenta que en realidad, en vez de Dios agarrar puro santo de las iglesias, agarró los más pecadores de cada iglesia. Agarró puros disciplinados. Ándale, exactamente, o sea, ahí es lo que vamos, o sea, y te das cuenta y dices, no, todos van a ser santos, perfectos, y te das cuenta que es la misma bola de pecadores que está en un mismo cuarto. Sí. Entonces, ahí es donde siendo empieza forjados para poder siendo capacitados en el llamamiento de Dios. Es eso. Pero si llegas y ejemplo, Casa India, hay una casa que decimos Casa India aquí, y ahí están diferentes chicos en unos cuartos, y luego entras a la casa y son 2 literas, y están las 2 camas, y entonces cuando entras, pues a lo mejor de ejemplo, estamos compañeros medio gruñones de un lado, tú a lo mejor te ofendes por todo, y luego el de acá bien serio, y luego el otro lado no se baña, ¿no? Y todo se junta. A otro que no le gusta que ni siquiera pases por enfrente de su cama. Ajá, ¿verdad? no. O sea, es que son diferentes personas con diferentes personalidades, con diferentes características. Te lo voy a resumir a los 12 discípulos de Cristo. O sea, exacto. Tú te enfocas a los discípulos de Jesús y, o sea, había un celote y había uno que estaba publicano y luego, o sea, ese choque de paradigmas, de pensamientos y Jesús llamando a cada uno de ellos y aún así uniéndolos, o sea, imagínate Pedro todavía yendo con Jesús y dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a perdonar a mi hermano? Y, o sea, aquí entendemos que el Espíritu Santo nos dice, y ahí, Luis, hasta 70 veces 7, o sea, entender diferentes cosas que nos van a ayudar a forjar un carácter de Dios. Sí, me acordaba del Calvario, ¿sabes cuándo? Estaba viendo un episodio de Chosen, de esa serie de Los Elegidos, y en esa hay una parte en la que Jesús manda a Pedro con Mateo, no sé, no me acuerdo si a cortar leña. Entonces, me acordé aquí en el Calvario cuando una vez me mandaron con alguien con el que no simpatizaba bien y a trabajar, ¿no? Y es como, es lo mismo que está pasando ahí en la serie con Jesús, lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, son roces y eso, pero que son para el forjamiento. Es que hecho adrede Dios acomoda las cosas, por ejemplo, con el que no te cae bien, te manda una bendición. Eso, pregúntale a cualquier estudiante, o sea, ¿cuántos estudiantes hay? Te toca ir al PAN y ahí ves la lista y, no, hombre, o sea, te toca con el que menos te llevas. Es que fíjate, digo, yo que digamos que yo represento ahorita a la gente de afuera, ¿verdad? Ajá. Yo le voy a decir las cosas, ustedes me las van a responder, no que yo las piense, pero son comentarios que seguramente ustedes han escuchado también. Wow. Es como, a lo mejor se piensa que todos aquí adentro son, porque es lo que se busca, pero no siempre al principio a lo mejor es así, de con una familia y todos unidos y el Calvario está la parte y no sé qué. Probablemente después de un tiempo, pero es lo que dices tú, al principio pues no me cae y es complicado, o sea,
eso de que hoy no siempre es el calvario armonioso y el tiempo de convivencia es poderoso. Yo creo es lo que estábamos hablando y hablaba con Isidora que estaba en la comida en estos días y decía, no sé, yo creo que Yair también va a dar un poco de cierto esto de que el calvario no es tanto el lugar, sino el calvario son las personas. O sea, ¿en qué sentido lo podríamos ver así? Podemos ver, no, pues vamos al lugar del calvario y estamos en el lugar del calvario. Pero a veces las personas son nuestro calvario, ya sea un compañero, ya sea una autoridad, ya sea un maestro, y lo decimos en el buen sentido de que chocamos las ideas y aquí está el calvario. O sea, ahorita te podemos hablar algo chido porque ya estamos sentados descansando, pero hazme estas preguntas cuando estamos a 40 grados bajo el sol, cortando zacate, escuchando a alguien, o sea, ahí cambia la cosa. Sí, cambia mucho. Y lo que dice Tony es cierto, con las personas pasa eso mucho, pero a lo mejor al inicio, como son diferentes personalidades, como decía, empieza a haber mucho choque. Después de tiempo, ya como que te da risa de algo que dicen, ya sé, no son un nombre, no, Felipe, no, es Felipe, ya sabemos cómo es, ¿no? Ajá. Es un chascarrillo que dice, pero vas aprendiendo a lidiar con personalidades también. Ajá, que hasta incluso ya después te das cuenta que en los convivios que se hacen a las 9, 10 de la noche está bien, y estás tú, y están conviviendo y se llevan súper bien, y están comiendo aquí es donde, ¿cómo resumiríamos el calvario, Tatán? En el sentido de que te enojaste con alguien en la mañana, pero en la noche pues hay una comida y invitamos a todos. Exacto. Yo creo que, bueno, se hacen las cenitas, a veces en la noche todos nos reunimos, ¿verdad? Oye, vamos a hacer un huevito, ¿verdad? Con jamón, con salchicha, una discadita y hacemos tortillitas de harina. Ay, papá, ¿verdad? Y llega tarde. Y eso, oye, te peleaste con él en la tarde, ¿verdad? Y ahí estás conviviendo y ahí es donde ya somos una familia, pero en lo del Calvario, tenemos que ver a todas las personas como Cristo las ve, ¿verdad? Tenemos que amar no solamente a los que nos caen bien, sino también a los que no nos caen tan bien, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde nosotros aprendemos, ¿verdad? Amar a todo tipo de personas, amar todo, hay diferentes caracteres, muchísimos caracteres aquí diferentes, y pues tenemos que aprender a lidiar con eso, porque vamos a salir y vamos a servir en la iglesia y nos vamos a topar ese tipo de carácter, ese tipo de personas, y ya nosotros tenemos que amarlo, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan para bien y esto nos ha forjado, nos ha enseñado, ¿verdad? Creo que 2 consejos que he tomado aquí son: el primero, aprender a perdonar rápido, y el segundo, ser inofensivo. Así es. Eso te ayuda un buen. Si aprendes a perdonar rápido, pasa eso, ya estás conviviendo con él, y siendo inofendible, lo que te diga. El orgullo no te sirve para nada. Sí, exacto. Para nada. Sí, y es que yo creo que es en gran parte, ustedes me van a desmentir o dar la razón. Muchas veces pensamos pecados y alcohol, homicidios y pecados grandes, ¿no? Por así decirlo. Todos los pecados no. Pero a veces no nos damos cuenta que uno de los pecados que más nos puede y nos detiene tanto es el orgullo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes el lidiar con eso? ¿Sí? Digo, ya lo estuvieron comentando un poco, pero por ejemplo ahorita el escuchar de que es una familia, se forma una familia porque están, y algunos de ustedes me lo dijo hace poco, no es como con tus carnales o hermanos. Que, por ejemplo, creo que fuiste tú. Sí, fui yo. Con mi hermano yo, pues él tiene su trabajo y tengo el mío, no nos vemos todo el rato, pero ustedes están aquí 24/7 literal. Sí. Entonces es aprender a lidiar con eso. Es muy curioso, es lo que te comentaba, ¿verdad? O sea, dice, no, pues somos una familia, y ahí en tu casa, pues a mi hermano casi no lo frecuentaba, incluso en el mismo diferente salón, grados, edades, pero aquí, un ejemplo, Tatán, oye, Yair, nos vemos en la mañana en el tiempo con Dios, nos vemos en la mañana en el desayuno, nos vemos en la misma mesa, y luego nos vemos en el tiempo libre, y luego vamos a las mismas clases, y luego vamos a comedor, y luego si vamos a productividad y nos mandan al pan, ya somos del mismo, y luego hasta la tarde, y luego tiempo libre, pues bueno, no sé si le podemos llamar tiempo libre, ¿verdad? Pero en realidad ya otra vez lo ves en la cena, y de la cena lo ves en tiempo de estudio, y del tiempo de estudio llegas a tu casa y ¿qué es? Un devocional. Sí, ahí estás con él. Y luego si te sobró pan, te quedas uniendo el pan con la misma persona. Ahí, exacto, muy diferente. Esto creo que nos enseña mucho, bro. A lo mejor, obviamente, todos los que nos ven y nos escuchan van a entrar al instituto, ¿no? Pero creo que el entender esto y que ustedes nos platiquen de que, ¿cómo decirlo? Obviamente el estar aquí
se potencia eso. Pero creo que podemos empezar desde, o sea, como que, no voy a esperar hasta llegar al Calvario para trabajar mi orgullo, ¿sabes? O sea, podemos empezar desde ahorita a ver cómo tratamos a la gente, cómo estamos percibiendo. Fuera de él. Exactamente. Sí. ¿sabes? Porque digo, a lo mejor no todos los que nos están viendo van a estar, o ya estuvieron y no aprendieron, qué sé yo. No, o sea, pues claro, es bueno, yo creo que es como dice el pastor David, ¿verdad? Aquí el Calvario es como una mini olla. Se da cuenta que los procesos van como que Dios te va tratando más así, una olla hirviente donde vas rápido y rápido y rápido. De repente un día empiezas a ver la dependencia de Dios, de repente otro día ves que Dios procesa a tu familia afuera y tú no puedes hacer nada aquí adentro. Después ves otro día que estás tratando con tu salud, después ves otro día que estás tratando que no tienes ni un solo rollo para poder ir al baño. Así ese tipo de cositas, y vas y ¿qué onda Dios? O sea, ¿qué está pasando? O sea, así es como Dios trabaja, pero que si Dios sigue trabajando afuera con las personas, por supuesto. O sea, Dios no se detiene por un instituto, Dios no se detiene por ningún motivo. Que si alguien me preguntara, oye, ¿entraría al Calvario? Pues obviamente le diría todo lo que vivimos realmente aquí con transparencia, como lo he dicho, para poder entender. Sí, y no es que estemos como que enojados o molestos con el Calvario, nada que ver. Ajá. No es eso, porque volveríamos a entrar al Calvario. Exactamente. Lo volveríamos a hacer. Pero como decía Tony, vas cambiando y vas procesando en todo este tiempo con tu carácter. Ahora, los que están afuera, un consejo que se les puede dar es, bueno, lo que hacemos a veces aquí es preguntarle a tu mejor amigo o preguntarle a tus discípulos o que te hagan una crítica constructiva de cómo eres tú. Eso te va a ayudar mucho. Y si te ofendes por esa crítica constructiva es de, pero bueno, es que una vez Tatán me decía algo, ¿no? Una crítica constructiva que yo tengo que cambiar. Y yo iba a poner como un pero. Y ya cuando lo pensé dije, no, ya, entonces eso es orgullo. Estoy siendo orgulloso. Sí, o sea, como que tenemos una perspectiva de nosotros mismos, ¿no? Como lo mencionaste al principio, yo decía, no tengo nada que cambiar, luego la iglesia, bla, bla, bla. Pero pues siempre hay algo que Dios quiere cambiar de ti, siempre hay mejoras. Quiero que me platiquen ahorita, ya que se estableció un poco cómo es el trabajo, por así decirlo, la convivencia. Algo que yo veo mucho en ustedes y en los estudiantes es que tienen un celo, bro, por la palabra. Y eso es algo que yo admiro mucho y que estoy muy, muy de acuerdo. Quiero que me platiquen un poco de esto, o sea, el estudiar, y que creo que también va en parte con eso, o sea, que a veces dices, pues es que ya sé Biblia, ya me sé todas las historias, ya leí la Biblia no sé cuántas veces, ¿sabes? Pero creo, y aquí sí, ustedes quiero que me platiquen, yo no sé cómo ha sido de descubrir realmente qué rollo con la Biblia, ¿sabes? Sí, pues es que vas entrando al Calvario y como tú dices, llegas con ideas de, ya sé muchas cosas que me pueden enseñar aquí, ¿no? Exacto, y sí. Empiezo primero con el primer semestre con hermenéutica, y empezando con hermenéutica ya todo se te va. Sí, o sea, un saludo al pastor David, pero o sea, es una realidad, o sea, yo creo que el discipulado de, no sé, 15 días ahí en la iglesia, o sea, no se compara a un poco de realmente ver los métodos de estudio para poder indagar en las escrituras y decir, o sea, esto que sabía no era, o sea, esto que creía que era no era, y no es como que, hay algo muy interesante en el salón, que cuando ya algo es expuesto, o sea, no nada más uno es como que se le abre el entendimiento, Dios obrando, ¿verdad? Y decimos, no, pues, hombre, no, pero yo creo que es esto. No, Luis, pero la Biblia dice esto, ¿verdad? Y ¿cómo le quitas? ¿Cómo le metes? No puedes. Sola escritura es aquella que es simplemente inerrante, infalible, es aquella que solo ya es lo que ya Dios ha dicho y lo que es. Y se convierte muy, muy rico también el estudiarla de esa manera. Muchos dirán, pero si quitas muchas promesas que vienen en la Biblia o que se piensa que son para nosotros en algunas... De algunas citas bíblicas, ¿no? Si las quitas, entonces como que la Biblia no tiene tanta ricura, a veces pensamos eso, pero te das cuenta que no, la Biblia es tan hermosa, tan solo leer salmos, ¿verdad? Cuando empiezas a estudiar los salmos, a orarlos, los salmos, te das cuenta cómo Dios te habla en ellos, y lo estudias en su método, del cual se te enseña la hermenéutica también, es muy hermoso el cómo, incluso en los sermones, para poder, cuando nos toca en tiempo con Dios, poder hablar o preparar un sermón. A veces era de, ¿qué voy a hablar? Esto, ya, ¿no? Rápido, algo motivacional, bien acá. O algo que ya me sé, ¿no? Sí. A la fácil.
Pero cuando te dicen, vas a compartir ahora, hoy en día, primero dices, ay, tengo que dedicar mucho tiempo. Tiembla, ¿no? Para esto. Exactamente. Ajá. Ese es lo que realmente vale la pena cuando ya te metes aquí y entiendes, estudias la palabra de Dios y ves que Dios nos está hablando y, o sea, es la voz de Dios a la que vamos a transmitir. O sea, queremos decir o lo que queremos decir o queremos decir lo que Dios quiere decir. O sea, entendemos cuando Dios le va a hablar a su pueblo, o sea, un Dios me dijo, un Dios me habló, así dice el Señor. O sea, simplemente ya nos empieza a estremecer. ¿Por qué? Porque entendemos que con la palabra de Dios es simplemente algo con lo que no se puede. Sí. Tenemos que serle fiel al texto, ¿verdad? No sacar el texto fuera de contexto, ¿verdad? Hay muchos que agarran un texto y lo agarran como que para su beneficio, ¿no? Para ellos, y realmente ese no es el contexto, ¿verdad? Eso, nosotros cuando nos dicen, vas a compartir un tiempo con Dios, ponen la lista y gracias a Dios por nuestros amigos, porque, bueno, ellos están como que, te los imaginas con una escopeta así, ¿verdad? Para ver que no digas una herejía o algo que no dice la Biblia, ¿verdad? O que ese texto no quiere decir lo que tú estás interpretando, ¿verdad? Siempre. Bueno, tiene que haber un punto especial en eso porque, o sea, eso es aquí, eso es entre amigos. O sea, que tú prediques y, hey, Tatán se acerque y diga, oye, te equivocaste en esto, hiciste esto, uno lo ve como beneficio de decir, me lo dijo por mi bien. Sí. Pero nosotros aquí hay un lema y los tres lo podemos decir, que cuando salgamos afuera nosotros no estamos para corregir ni cambiar a otros, sino para que cuando nosotros lo hagamos bien. Sí, es eso. Mira, incluso seguimos en ese proceso de seguir aprendiendo muchas cosas, ¿no? Apenas me pasaba algo, tenemos igual una página, ¿no? En la que es Calvaristas y en ella me grabaron a mí, íbamos a citar un atributo de Dios, la fidelidad de Dios. Iba a citar un pasaje de una carta de Pablo a Timoteo, en el cual dice, palabra fiel es esta, si morimos con él, también viviremos con él. Y empieza a hablar, ¿no? En esa parte. Y luego al final dice, si también le negamos, nos negará, y si somos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y lo iba a utilizar para ese atributo. Y yo nunca me había dado cuenta que es un texto fuera de contexto, y eso que ya había estudiado un poco de hermenéutica. Hasta que al siguiente día, antes de subirlo, tenemos la clase con el pastor Sergio. Y llegamos a esa parte. Entonces él empieza a interpretarlo de esa manera y yo le dije al compañero que lo iba a subir, no lo suban. ¿Por qué no? Porque hablé de una herejía bien fea ahí. Y o sea, son esas experiencias de que ya entiendes cuál es el texto en su contexto y, no hombre, o sea, ¿qué estuve haciendo? O sea, predicándole a la congregación y una hoja cae sin que sea la voluntad de Dios y viene Don Quijote de la Mancha y no, hombre, o sea, ese tipo de cosas, o sea, no, ayúdate que yo te ayudaré y, No, bueno. bueno, así de bañado, ¿verdad? Sí les pasó así como que darse cuenta de que, esto realmente hasta Sí. me tocó enseñarlo o compartirlo y Sí. la neta no es así. Sí. Sí. Muchas veces. Muchísimo. Yo creo que Incluso todavía aquí- es un proceso aquí en el Calvario. Si a veces cuando nos toca empezar tiempo con Dios, incluso uno dice una que otra herejía, yo he dicho como 4 o 5, ¿cierto? La primera palabra que digo, una herejía ahí mismo. Entonces es como de, bueno, vamos a ver la bienvenida del Espíritu Santo y yo digo, ya la regué, ya la regué. Pero lo Sí. quisiste acomodar después. Ajá, lo quise acomodar, pero... Yo creo que allí ganan más los nervios a veces que... Ajá. Pero, o sea, que está el temor de compartir la palabra de Dios está. Y yo creo que cualquiera que esté afuera y sienta ese llamado de Dios, el querer predicar de su palabra, pues yo creo sentirá un ardiente fuerte de su corazón el querer entrar y de repente ver las cosas. Digo, es como, no todo el tiempo estudias aquí, porque es lo que te imaginas de afuera para adentro, o era mi pensar de que todo el día me van a tener leyendo la Biblia o estudiando, no, no es así. Tienes diferentes tiempos, actividades, a veces es tan curioso que ni puedes ni siquiera abrir la Biblia en un día, pero donde tú tienes que luchar para tener un tiempo con Dios personalmente y tú leer un texto para tu beneficio, para tu propio, ¿qué Dios me quiere hablar en el día de hoy? ¿Qué pecado hay en mí en este texto? Ajá, fíjate que no me acuerdo quién lo dijo, les mentiría si les digo quién, pero sí recuerdo que esta persona decía, llegó un punto en el que yo, creo que fue Timmy Oz, que me dijo, llegó un punto en el que yo leía la Biblia para exponerla y me estaba olvidando de
vivirla. leerla para alimentarme, sí. para nutrirme de ella. No sé si eso de repente llega a Sí, suceder. pasa. No, Sí. pasa bastante. O sí, por lo Mucho. mismo, porque a lo mejor dices, tengo que hacerlo bien para que no me digan que soy un hereje, y como que no sé si es un Hubo poco algo presión. muy interesante. Yo una vez hablé con la pastora Becky. Yo le pregunté, ¿cuál sería el mejor consejo que me daría a mí? Y ella, pasando el Calvario y todo eso, ella me dijo, el mejor consejo que te daría a ti es que te aprendas a alimentar. Porque en el Calvario te están alimentando. Ponte a imaginar, Josafat, ¿verdad? Lunes, tiempo con Dios, y luego martes, miércoles, jueves, viernes, y luego hay devocionales, y luego hay predicaciones del pastor, y luego hay estudios, talleres, las clases. O sea, en las clases, ¿qué hacemos? Vemos las cartas, pero entonces ahí te paras y dices, ¿cuándo me estoy alimentando yo? ¿Cuándo estoy teniendo? Como por voluntad, Exactamente. digamos. Es que eso de clase, solamente como clase, no como tú solo con Dios, poderlo estudiar la palabra, escudriñarlo, no se da así. Es que antes de venir aquí al Calvario, lo que comentabas, que pensabas que aquí te iban a motivar y te ibas a rodear de personas de que vamos a leer la Biblia, vamos a buscar más de Dios, ¿verdad? Y realmente aquí es personal, ¿verdad? Es una decisión y una disciplina que uno tiene que proponerse y pues buscar personalmente la presencia de Dios, ¿verdad? Que es no solamente que sea conocimiento archivado en nuestra vida, ¿verdad? Y todo lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Vivirlo también, o sea, Señor, se terminó el día, pero quiero tener un momento contigo, ¿verdad? En intimidad contigo, reconociendo que tú eres el que me da la fuerza para poder seguir caminando este camino en el cual tú me has puesto. Y es cuando dices, debo de dar un poco más y no sé, te dan chance de dormirte a las 10, a lo mejor y pides permiso, no sé, de 10 a 11 para poder estar todas solas con Dios. O luego parte más temprano para estar todas solas con Dios. Porque ya después de las 6 de la mañana ya todo ya, los tiempos ya están reducidos, ya están contados en lo que se va a hacer. ¿Cómo se lidia, chicos, con el saber? En el aspecto de que ustedes saben más que yo, No. o saben cosas que yo no sé, a lo mejor cosas que yo pienso que también ustedes me pueden demostrar que no son así, y lo pudieran hacer, ¿no? Es que mira, es así, es como que pues sí, orgullo, ¿no? O querer demostrar que tú estás equivocado. Y ¿cómo se lidia con eso? ¿Por qué te lo pregunto? Porque, y lo platicamos, creo que también hace unos días, que últimamente, y vamos a decirlo, no pasa nada, se ha hecho como que estoy aprendiendo mucho y quiero que todos se den cuenta que estoy aprendiendo y todo, ¿sabes? Y te crees juez. ¿Cómo se lidia con eso? Porque sé que han aprendido cosas que hace un año y medio no sabían ni de chiste. Sí, claro. ¿Cómo es como no querer presumirlo, pues? ¿Sabes? Que a veces, o sea, ayer ese punto de, ok, cuando sea necesario hablarlo, lo voy a hacer, porque así es, pero no voy a ir como que, es que tú eres un tonto, ¿sabes? Con todos así, ¿no? Es que tienes que ser muy sabio. Sí, Es lo que quiero prudente. que me digan. Yo tengo una frase que le voy a copiar al pastor Sergio González y que saludos al pastor, que de verdad cuando la dijo, o sea, me daban ganas de llorar en su clase, era su clase presencial y ay, nomás agaché mi cabeza y Todos dije, lloramos en la clase de Sergio. o sea, sí, o sea, ahí nos convertimos, brother, o sea. Bro. Pero lo que dijo fue esto. Dijo, lo que tú has aprendido por gracia, no lo quieres enseñar por fuerza. Entonces, si tú te pones a pensar, lo que Dios te ha mostrado a ti, a través de su palabra, por gracia, que te ha quitado la venda, que te ha enseñado en su palabra, que tú has entendido a través de su Espíritu Santo, y quieres ir con una persona y darle, no el mismo trato, sino forzarle que él aprenda a fuerzas lo que tú ya sabes. Eso sería el peor error. Que Dios a través de su gracia me enseña lo que tengo que saber, pero yo quiero enseñarlo forzadamente. Y ese es el problema de muchos. No, ya sé más que el pastor y quiero cambiar. No, o sea, el culto que lo hace está mal. La predicación ya ni siquiera es bíblica. No, esto que está haciendo está mal. Y todos están mal. Y hasta en Facebook ahí, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cuándo has visto una persona? No, yo fui transformado porque vi una publicación en Facebook y este brother se pasó. Morbo, Tiene todo. Sí, o sea, y fíjate, si nos vamos a la Biblia, ¿qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? No te metas en contiendas, no te metas en disoluciones, en discusiones que no tienen nada. Porque fíjate que hasta eso pareciera que
estamos haciendo lo nuevo y hasta con Pablo ya andan debatiendo. O sea, peleándose. Sí, cierto. Nos decía el pastor que, ¿cómo le dice a Timoteo, Pablo a Timoteo? No te metas en pasiones juveniles. Huye de las pasiones Esa, juveniles. huye de la... Y cuando nos explicaba el contexto de las pasiones juveniles es, ¿a qué nos gusta mucho a los jóvenes? Estar en contiendas, estar en discusiones, en debates, y se refiere a eso. No te metas en debates con filósofos. Es curioso. Ajá, y todo eso es lo que él nos hablaba y ahora lo ponemos en nuestra vida y lo aplicamos y decimos, es cierto, debemos de ser prudentes en nuestra forma de hablar. No somos Martín Lutero, no somos otros reformadores, no venimos a reformar. Ha habido mucha gente ya, muchos, en los siglos pasados, muchos cristianos, puritanos, etcétera, que han venido a reformar en la iglesia, entonces no somos los próximos. Solamente somos más embajadores que venimos a enseñar la palabra. Y si se presenta la oportunidad, lo haremos. De poder enseñar ciertas doctrinas más correctamente basadas bíblicamente. Pero si no, seguimos, no importa. Es el evangelio y así como también un bautista va a entrar al reino de los cielos, también un pentecostés va a entrar al reino de los cielos y un metodista también. Eso no cambia. Hubo una frase que se me pegó cuando llegué aquí, como fue el segundo o tercer día, predicó el pastor David y nosotros, toda la generación que estábamos ahí, habíamos hablado un día antes y decíamos, esta generación y vamos a echarle ganas y vamos a seguir la siguiente generación y nos dimos cuenta en un semestre que somos una generación más para la gloria de Dios. Somos una generación más que ha sido agregada para servir a nuestros hermanos. No somos mejores que los pasados y no seremos mejores que los que apenas vienen. Entonces, simplemente estamos para la Porque gloria sí, de creo que a Dios. veces eso es, caes en demeritar el trabajo Sí, de los que han pesado. sembrado, ¿no? Y también de Sí. que, es que nadie va a ser mejor que yo, ¿no? Porque es como, así como tú has trabajado hasta ahorita, hay gente que ha trabajado antes, no por eso es como que Dios no estaba con ellos, ¿no? O algo así. No. Es como, ahorita muchos ven el concreto, ven el paso y dicen, ay, estudiantes, qué bueno que hicieron todo esto, ¿no? Felicitaciones. Y sí decimos otros gracias, ¿no? Pero ¿quién puso todo eso donde estamos nosotros, no? Los muros, los castillos, el auditorio. Ese es todavía trabajo más pesado, las láminas, todo esto. El hotel. Ajá, y entonces te das cuenta que eres una generación más que aporta y que sufrió como otra generación en las mismas áreas, y que no es más indispensable o menos indispensable, sigue siendo igual. Hablando de sufrir un poco, o sea, yo creo que esa palabra siempre la han caracterizado mucho al Calvario, pero Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, hay algo muy interesante que dice, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Nosotros nada más queremos saber el resultado. No, yo quiero que me establezca Cristo. Pero nos olvidamos del primer paso, que después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Y les decía algo acerca de hoy que estaba la convención, el pastor Noé en la administración. Creo que sí lo puedo decir porque pues está en vivo. Pero él dijo que él tenía muchas ansias de que ayer alguien se parara y dijera, así dice el Señor, ¿verdad? Entonces les dijo que Dios fue el que realmente estaba impulsando al pastor Noé para levantarse. Entonces el día de hoy el pastor Noé se levantó en la administración después de su prédica y hubo algo muy bueno que dijo, que hasta se me quedó grabado y lo apunté, y dice, no puede haber gloria sin calvario, no puede haber santificación sin dolor, no hay pureza sin fuego y no hay gloria sin cruz. Acepta tu cruz, Sí. acepta el calvario, acepta este lugar, acepta lo que ya es. Cualquiera que esté afuera y entre un poquito de aquí entenderá lo que es realmente seguir a Cristo. El costo del discipulado. El costo. Está bien poderoso, bro. Está en otra onda. No, y fíjate, en la predicación del pastor Noé. Está llorando. Amén. Yo estaba por allá. Saludos ahí. El pastor mencionaba algo sobre el llamado, bro. Y mencionaba este pasaje de Isaías 42. Decía que así dice el Señor, yo te he llamado. Y empezó a hacer un estudio del llamado. Chequen la predicación.
No se lo voy a contar aquí. Pero que si te pones a pensar, bro, y si estoy mal, corrígeme, pues todos somos llamados, bro, ¿sabes? O sea, que aquí nos llamamos a ir a predicar, a ir a ser discípulos, a mostrar, a proclamar el evangelio, las buenas nuevas, perdón. Y eso es como que, eso déjaselos a los estudiantes en este caso, a los que Dios ha llamado, como, sí los llamó, pero no nomás a ellos, no, sí, entonces como, A todos. y pensar como que no, fíjate, alguien una vez decía como, hay ciertos versículos, ¿no? Como este de que ir por todo el mundo, eso es para los misioneros, eso es para ciertas personas, como, no dice para los misioneros, no dice nomás para ciertas personas, no dice nada más de África, es como, y el pastor lo decía hace rato, o sea, puedes tener aquí a la otra cuadra, bro, aquí en Veracruz, aquí no sé dónde, o sea, como que a veces lo idealizamos tan lejano, y no, es que no es para mí, es para mi vecino, o es para tal, es como, pues no, o sea, todos estamos dentro de lo mismo, ¿no? Exactamente. Es que somos un cuerpo, ¿no? Nosotros no somos más indispensables en ese cuerpo, ¿no? Somos parte del cuerpo de Cristo y los congregantes de las iglesias son parte del cuerpo de Cristo y tenemos una función todos. Entonces, como cuerpo de Cristo y como teniendo una función en la iglesia, todos debemos de cooperar y colaborar en eso. Se habla de muchas iglesias en Apocalipsis, ¿no? Y se ve las características de diferentes iglesias. Nos damos cuenta cómo unas eran dadivosas, otras tenían celo por la palabra y otras se habían desviado del camino. Entonces, así también, no ese lema es para los pastores de cada iglesia, sino que es para toda la iglesia. Así, cada una de las iglesias, cada persona es llamada para poder caracterizarse como viene allí en Apocalipsis. Ser fiel a las escrituras, ser celoso en ellas, ser dadivoso, ser amable, ser solidario con las personas, dar a las viudas, dar a los pobres, todo eso, y es para todos. Entonces, no solamente es para nosotros, es para todos. Sí, como que caemos en ese error de deslindarnos un poco de la responsabilidad y solo querer lo que decías ahorita, ¿no? La perfección, el establecimiento, la recompensa, es como todo lleva un proceso, o sea, no vamos a querer llegar, es como lo platicamos hace rato, de que, mira que no sé qué, pues es que no, o sea, no se empieza así, empezamos poniéndolo en este contexto, empiezas con un Nokia chiquito, empiezas con una cámara prestada y poco a poco Dios bendice. Sí. A lo mejor es una comparación burda, pero a veces así pasa, es como, ya quieres, véanme, inclusive eso está mal, que te vean a ti, es como, yo quiero que me vean a mí, el gran pastor, el gran discípulo y el gran quién sabe qué, Sí. ¿sabes? Como que enfocarnos, o sea, y tener los pies en la Yo tierra. creo que aquí en el Calvario aprendes mucho eso, a menos... Tony, hablaste mucho, Tony. Déjate tan, bro. No te creas. Dale, yo te sigo. No, pues, yo diría que escuchar al pastor Noé, serle fiel al llamado que Dios nos ha hecho. Y pues estamos en el Calvario, tú dices, conocen la Biblia. Y ahorita estaba pensando, eso no nos quita de a veces querer renunciar, ¿verdad? A veces querer ya irnos de aquí. ¿Quién te llamó, verdad? ¿Quién te llamó? He hablado con Luis, con Carlos, y ¿sabes de qué? Ya me quiero ir, ya, o sea, ya me quiero ir, ya no aguanto estar aquí, ya, en serio. Y me hacen reflexionar. Si te vas de aquí es como si le dijeras a Dios que te equivocaste, Dios. Te equivocaste, Dios, al haberme traído a este lugar. Sí, está bien grueso eso, ¿verdad? Decirle, Dios, te equivocaste al haberme traído a este lugar. Y me motivan y ¿sabes de qué? Échale gana, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos ha pasado por la mente el ya querer irnos, ¿verdad? Ya querer renunciar, pero pues nos confronta la palabra de Dios y pues tenemos que serle fiel al llamado que Dios donde Dios nos ha puesto y alimentándonos de la palabra. Como dicen, la palabra de Dios es el alimento que Dios ha provisto para nuestras almas, ¿verdad? Y pues día con día, la palabra es la que te fortalece. Ir a la palabra cuando estás desanimado, ir a la palabra cuando estás triste, ir a la palabra. La palabra de Dios tiene que ser todo en tu vida, ¿verdad? Y pues tienes que renunciar ciertamente a tus pasiones. Tienes que dejar de poner la mirada en ti, en tus deseos, en lo que a ti te gusta, y muchas veces es difícil, pero tienes que aprender a poner la mirada en Jesús. Y quitarla de ti, de lo que tú quieres, de tus sueños tal vez, de tu proyecto de vida que muchos ya tienen tal vez, y poner la mirada en Jesús.
¿Qué es lo que tú quieres, Dios, que yo haga con mi vida? Te quiero servir para tu gloria, para tu honra, que las demás personas puedan conocer quién realmente eres tú, quién vino hace más de 2000 años y se entregó y se subió a un madero, a una cruz y cargó el pecado de la humanidad en su cuerpo y fue crucificado, y aún a pesar de eso no abrió su boca, fue latigado y fue menospreciado, y como cordero fue llevado al matadero y ni siquiera abrió su boca. ¿En qué? En obediencia. Y todo cae en obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra, obedientes a Dios. Y vivir la vida eterna ya. Creo que es algo que la otra vez le comentaba a Tatán, que la Biblia nos menciona que la vida eterna ya la vivimos. Porque dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y cuando dice que te conozcan a ti, dice conozcan a Jesús, se refiere a que la vida eterna empieza al conocer a Cristo. Y si ya conoces a Cristo, la vida eterna ya la empezaste aquí. O sea, no se refiere a que va a ser allá y, bueno, ahorita voy a portarme así o... A ver qué sale. Ajá, a ver qué sale y ya después todo va a ser perfeccionado allá, ¿no? Y no, la vida eterna es aquí. Estábamos bien cansados y trabajando y decíamos, hay que vivir como la vida eterna. Hay que disfrutarlo. Esta es parte de la vida eterna, es temporal, esta parte terrenal de la vida eterna. Disfrutar cada momento. Eso es lo que nos ayuda mucho. Hubo algo interesante que me pasaba mucho cuando estaba aquí y quería aprender más sobre la forma de vivir de un cristiano. Entonces uno siempre pensaba que la vida eterna, o vivir allá, o no, cuando ya salga del instituto las cosas van a ser mejor, o muchos pensarían, no, cuando ya me case, ahora sí voy a ser verdaderamente feliz, cuando ya tenga un negocio, cuando ya tenga estabilidad, cuando ya tenga un trabajo, cuando ya tenga una iglesia, cuando en realidad es conocer a Cristo. O sea, si tú me preguntas qué es lo que yo tengo materialmente, tengo una guitarra y tengo, pues, unas maletas de ropa que son de paca. Y libros. Y libros. Y 4 boxes. Y, o sea, 4 boxes. Sí, 4 boxes. es que me robaron 5, bro. Pero, no, de verdad. Casetas, Bro, En una semana, bro. En una semana, bro. Sí, bro. Cuéntale, güey, que dije, esto está. Agarraste mis casetas. Dice. No, bro, pero entender ese sentido de que ya estamos viviendo el momento, ya estamos viviendo la vida plena en Cristo, el conocer a Dios cada día, el que Dios nos enseñe cada día algo más. Pues, por ejemplo, un día estás bien y de repente te dan un diagnóstico que no esperabas y, bueno, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Un día estás bien y dices, no, pues mañana voy a hacer esto y no lo haces. Bueno, Dios, ¿qué me quieres enseñar? O muchas veces decimos que amamos a Dios, pero pues vienen las pruebas, las dificultades, las cosas se empiezan a poner feas y lo primero que hacemos es quejarnos. Realmente entonces no amamos a Dios. ¿Por qué? Porque si amáramos a Dios es cuando estás enamorado de una persona, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer con estar hablando con esa persona constantemente? Saber qué está haciendo, ¿verdad? Sacarla a pasear, convivir con ella, ¿verdad? Y si amáramos realmente a Dios, buscáramos su palabra en todo tiempo, quisiéramos estar hablando, orando todo el tiempo con Dios, ¿verdad? Y vienen las pruebas, nos quejamos, entonces Cristo no es suficiente, ¿verdad? Sí. Hay una frase del Funky que me encanta, dice, es por el benefactor y no los beneficios. Exacto. Porque a veces desviamos la mirada y, Dios, pero es que, ¿qué onda, no? O sea, y yo estoy chido y me está yendo mal o no sé, ¿no? Pero si Dios así lo quiere y se acabó, ¿no? O sea, Esa es la voluntad de Dios. exactamente. Para ir aterrizando este tiempo, chicos, quiero que me digan, que le digan a la gente y puedan ahondar un poco en su respuesta. Para los que piensan venir, que ya tienen decidido venir, y para los que están indecisos así, que nos cuenten por qué es bueno estar aquí. ¿Por qué es bueno estar aquí? ¿Por qué es bueno estar aquí? Es bueno estar aquí porque eres moldeado por Dios de una manera súper padre, porque, pues como dijimos, aquí Dios te quiebra. Es una de las cosas que porque es bueno estar aquí. Tienes un momento íntimo con Dios que allá afuera no lo puedes tener, tal vez porque tienes diferentes actividades en tu día, ¿verdad? Aquí en el Calvario se siente una paz
una paz en serio que está bien padre, porque es bueno estar aquí, porque conoces a personas que tienen la misma visión que tú, el glorificar a Cristo, el intentar todos los días reflejar a Cristo con la forma de hablar, con la forma de actuar, con la forma de tratar a las personas. Todos tenemos una misma dirección. Y yo le motivaría a que si ya Dios puso el deseo en el corazón de las personas que nos ven, pues no esperen más. No podemos huir del llamado que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios de que tú vengas a este lugar, tarde o temprano vas a venir. Que no sea necesario, que muchos dicen, es que yo vine aquí porque Dios me quitó todo, ¿verdad? Dios me tuvo que quitar todo para yo poder entender que necesito ir al Calvario, ¿verdad? Y pues, Él me disciplinó. Y sí, es cierto. ¿Por qué es bueno estar aquí? Porque conoces a Dios. O sea, yo creo que si nosotros no entendiéramos quién es el Dios de la Biblia, nos crearíamos un propio Dios. El ser humano, a través del pecado, siempre ha querido idealizar un Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿En qué aspecto lo podemos ver? Porque a veces, como lo hablábamos, queremos más el beneficio de Dios que aquel que da el beneficio. Entonces entendamos que cuando estamos aquí, lo bueno de estar aquí es que conoces al Dios de las Escrituras. No habrá otro Dios fuera de ese Dios perfecto. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y el mismo Dios que está en la palabra, en las Escrituras, es el mismo Dios que está obrando en nuestras vidas. Porque es bueno estar aquí, porque entiendes los procesos, aprendes a depender de Dios, aprendes a confiar en Dios, aprendes a los procesos, aprendes que todo lo que te pasa es para la gloria de Dios. Entiendes que la fe es por medio de Jesucristo. Entiendes que solamente por la gracia has sido rescatado de Él. Entiendes que solamente hay una salvación que es en Cristo Jesús. Y entiendes que solamente en su palabra podemos encontrar las maravillas de su ley. Y así entender que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Van a venir diferentes personas de diferentes ciudades. Y hay algo que viene, bueno, como que en la Biblia, cuando habla acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob, siempre menciona, y era el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cuando se refiere a eso, se refiere a que Dios trató a Abraham de una manera, Dios trató a Abraham de otra manera, y Dios trató a Abraham, a Isaac de otra manera y a Jacob de otra manera. Cuando vengamos nosotros, o ahorita que estamos nosotros aquí, nos damos cuenta cómo Dios nos va transformando a nosotros de diferente manera. Y que no es que sea un Dios distinto, ¿no? No es un Dios distinto, pero nos transforma con las características, cualidades que necesitamos nosotros como personas. Entonces, al venir aquí, debemos de recordar eso, que vamos a dejar todo, así como lo dejó también todos los discípulos, como lo dejaron ellos, y también nosotros vamos a dejar todo para poder seguir a Cristo. Veíamos algo importante que decía en la Biblia, o lo otro lo leía cuando dice Jesús, sígueme, y vemos que no viene otra parte en las Escrituras que fragmente o que siga después del sígueme, que le dice a Pedro. No dice sígueme porque te voy a dar esto, o a los demás discípulos, sígueme porque te voy a dar el otro, sino que solamente dice sígueme. Ajá. Entonces así es con nosotros. Ven al Calvario, te voy a mostrar algo de lo que tú no sabes. Ven al Calvario. No te dice más, pero sabes que aquí Dios se va a transformar de una manera increíble. Excelente, wow. Y ya. Qué chido, bro. Lo que ahorita dice Carlos de Pedro, nos pusimos a investigar la vida de Pedro, a estudiar la vida de Pedro, y decía cuando le dicen sígueme, en la barca solamente hay oportunidad para que alguien tome el timón. O lo tomas tú el timón de tu vida, o lo dejas que Dios lo tome. ¿Quién es mejor, tú o Dios? ¿Verdad? Y muchas veces el camino puede ser incierto. Nosotros lo único que tenemos que hacer es remar. ¿Y quién está tomando el control? Dios, ¿verdad? Dios no se equivoca a dónde Dios te quiere llevar, y ciertamente el remar puede ser cansado y nos vamos a cansar en el camino, pero solamente tenemos que seguir remando, ¿hasta qué? Hasta que un día podamos estar delante de nuestro Señor Jesucristo y decir, todo valió la pena por ti. Y creer eso, ¿no? Que si Él te llamó, Él te va a tomar de la mano, como lo decía en este versículo de Isaías. Y eso ahorita que lo escuchaba, no, o sea, el creer que Dios lo dice, o sea, en su palabra está, que si Él te llama, Él te va a sostener. O sea, no es como que, a ver cómo le haces. No, pues promesas que Él va a estar. Pues exactamente, es como yo, el día de mañana ya me voy, pero
Dios solamente es el que me podrá regresar. Es el que me podrá hacer que pueda terminar el Calvario y entender que el Dios que me llamó es el mismo que el Dios que me mantendrá hasta el final. No he pagado ni un solo peso al estar aquí en el Calvario de beca, pero Dios es el que ha estado pagando cada día los pagos que se han tenido que dar. Cualquiera de nosotros ha habido de repente un día donde no hemos tenido ni un solo peso o meses o lo que tú quieras, y pregúntale a cualquiera de nosotros, pero se ha acercado de repente una persona que no conocemos y nos da para una coca, nos da para un rollo, nos da para lo que necesitamos. Eso ahí es cuando conocemos al Dios que nos está llamando. Amén. Y si no lo tenemos, decimos, gloria a Dios. ¿Qué es el Calvario para los que se van a meter? Podemos hablar de las comidas que nos dan 3 veces al día, que de repente, en mi caso, que fue el primer desayuno o cena, me acuerdo esa vez, tenía mucha hambre. Yo estaba acostumbrado a cenar a las 10 de la noche y las cenas aquí son a las 6:30. Y de repente era por toppers y me trajeron mi topper y me trajeron una bolita así de frijol nada más, aguada. Y yo me le quedé viendo y dije, o sea, no voy a llenar con esto, o sea. Sí. Y los demás chavos me dijeron, bienvenido al Calvario. Y cualquiera que entre le diría, bienvenido al Calvario. ¿Estás dispuesto a aceptar lo que es realmente el Calvario sin sombras? A no quejarte. Ya estamos en primero, sí nos quejábamos, ahorita en tercero ya no me escuchamos a los de primero quejarse, decimos, no, hombre, ya. O sea, ir a León porque... No, excelente. Chicos, de verdad les agradezco que compartan esto. Para los que no saben, el Instituto Ministerial del Calvario es una escuela bíblica ubicada en el Carmen, Nuevo León. Y pues bueno, si tú tienes esa inquietud, puedes escribirnos aquí a la página, puedes contactar directamente Instituto Ministerial del Calvario en Facebook, en la página web institutoministerial.org, si no me equivoco. Va a haber enfoque. No sabemos exactamente la fecha del enfoque, pero va a ser pronto el enfoque. Ok, probablemente cuando este episodio salga el enfoque ya esté más próximo, entonces infórmate, los chicos de aquí te lo recomiendan, y bueno, para que la gente sepa también, bro, o sea, que es todo un trasfondo y no nomás bien como luego piensan a casarse y a soltar. Instituto Matrimonial de Calvario, dirían por ahí. Ándale, o sea, que va más allá. Sí. Que va más allá, que tiene que ver un llamado, que tiene que ver una pasión y una convicción, y estar seguro, ¿no? De quién te llamó, como lo mencionas, Natán. Y pues chicos, de verdad les agradezco mucho su tiempo, que compartan sus experiencias, que estoy seguro que pasaríamos aquí horas platicando de lo que han vivido, pero a lo que me han comentado, disciplina, como Rikis, se me disciplina. Entonces, les agradezco un montón su trabajo, su esfuerzo, es de admirar, creo que vale la pena reconocerlo, y que el que obedezcan a la voz de Dios es un gran ejemplo. Entonces, gracias por su labor. Gracias. Gracias por este tiempo, la pasamos muy bien, ya se nos fue el tiempo y sí, se pasa bien rápido. Vamos a ir a botanear. Pero gracias, chicos, de verdad de corazón les agradezco. Y pues a ustedes, gracias por estar aquí, por seguir en el aguante, por seguir el trono de Aslan en la mesa de piedra. Estamos todos los lunes 8:30. Si te gusta más escuchar nada más, puedes vernos. Bueno, si te gusta escuchar, puedes vernos. Si te gusta puedes escucharnos en Spotify, el trono de Aslan. Síguenos ahí. Estamos en YouTube y en Facebook como la mesa de piedra. Ahí puedes encontrar todo lo que estamos subiendo. Y pues gracias. Gracias a todos. Gracias. ¿Algo que quieran decir antes de irnos? No claudiquen si ya están en el camino de Dios. Es de valientes el seguir a Dios. Cálense. Vengan al Calvario. A ver qué tal. Y pues yo les digo que nos vemos a la próxima si Dios nos presta internet. Va. Nos vemos. Chido. Listo. Chido,